Satoshi Maníacos, hoy el mercado está ejecutando uno de los movimientos más difíciles de leer para el inversor impaciente. No hay explosión, no hay desplome, no hay titulares histéricos anunciando el fin o el inicio de algo gigantesco. Bitcoin respira, Ethereum se mueve sin espectáculo, el volumen parece normal, incluso aburrido. Este tipo de fases son exactamente las que imaginó Satoshi Nakamoto cuando diseñó un sistema que no dependiera del ruido diario, sino de reglas que avanzan incluso cuando la emoción desaparece. Y, sin embargo, cuando el precio entra en este tipo de silencio operativo, normalmente significa que el verdadero trabajo se está realizando lejos del foco público. Las manos rápidas se frustran, las redes sociales pierden intensidad y muchos empiezan a preguntarse si la narrativa se agotó. Pero la historia de la blockchain, del cripto trading y de los ciclos de acumulación institucional demuestra exactamente lo contrario. Cuando el ruido desaparece, la estructura empieza a decidir. XD, quédate hasta el final porque hoy vamos a conectar señales que, vistas por separado, parecen bajistas, contradictorias o incluso preocupantes, aunque cuando las unes dentro del mismo tablero revelan algo muy distinto. Y si entiendes esa diferencia, tu forma de mirar Bitcoin, Ethereum, los ETF, las stablecoins y la adopción institucional puede cambiar por completo. Si observas lo que ocurrió ayer y anteayer, el patrón es casi quirúrgico. El precio no premia al impulsivo, no castiga con dramatismo, simplemente mantiene tensión. Eso genera cansancio psicológico, que es precisamente el entorno donde el capital profesional trabaja mejor. Los grandes fondos, las mesas institucionales y los estrategas macro no necesitan euforia, necesitan estabilidad para calcular entradas, riesgos y horizontes temporales más amplios que el próximo movimiento de 15 minutos. La mayoría quiere velocidad, el dinero serio quiere previsibilidad. Ahora entremos en materia porque Ethereum nos está enviando una señal potentísima. El interés abierto de ETH ha caído al nivel más bajo en años, lo que implica reducción de posiciones apalancadas, cierre de apuestas agresivas y retirada de participantes que vivían del movimiento rápido. A primera vista, cualquiera diría que es una señal de debilidad, que el mercado pierde tracción o que el entusiasmo desaparece. Sin embargo, criptonautas, cuando el exceso de leverage se evapora, el mercado se vuelve más sano, más resistente a liquidaciones en cascada. Y más preparado para desplazamientos menos violentos pero más sostenibles, en otras palabras, menos espuma, más base. Así que, criptonautas, cuando escuches que baja el interés abierto, no traduzcas automáticamente como abandono, tradúcelo también como limpieza estructural. Los mercados que aspiran a madurar necesitan pasar por estas fases donde se reduce el ruido especulativo para que el capital que permanece tenga mayor convicción. Ahora conecta esto con otro titular que muchos utilizarán para sembrar miedo: salidas fuertes de los ETF de Ether al contado, cientos de millones moviéndose fuera del vehículo en pocos días. Parece una retirada, parece que la fiesta termina, parece que los institucionales pierden apetito. Aunque, si has seguido el comportamiento histórico del dinero profesional en finance, sabrás que rara vez se trata de huida absoluta. Normalmente hablamos de rotación, de reajuste, de búsqueda de estructuras más eficientes, de espera paciente para zonas que ofrezcan mejor asimetría. El dinero grande no abandona el ajedrez, cambia de posición en el tablero. Y mientras la lectura superficial grita riesgo, el lenguaje político empieza a cambiar de temperatura. Desde el entorno de la Casa Blanca surge un mensaje interesante: los bancos no deberían temer el rendimiento de las stablecoins. Este matiz es gigantesco. No estamos escuchando prohibición inmediata ni guerra frontal, estamos escuchando adaptación, convivencia, reconocimiento de que el fenómeno ya es demasiado relevante como para ignorarlo. Cuando el sistema empieza a modular su discurso, significa que el activo ha ganado peso. Por lo cual, Satoshi Maníacos, mira la paradoja que casi nadie quiere explicar.
Salen fondos de algunos productos, pero el diálogo institucional se vuelve más sofisticado. Eso no describe un mercado muriendo, describe un mercado negociando su integración. Y justo en medio de esa transición aparece otro movimiento relevante. Trump Media y Technology Group impulsa nuevos ETF vinculados a Bitcoin y Ether, ampliando la oferta regulada para el inversor tradicional. Más puertas, más rampas de entrada, más familiaridad para el capital que todavía observa desde la distancia. Las infraestructuras no se construyen cuando se espera el final, se construyen cuando se anticipa continuidad. Mientras tanto, guerreros, el termómetro especulativo también envía mensaje. El universo memecoin, ese espacio donde el sentimiento corre más rápido que el análisis, empieza a mostrar síntomas de capitulación. Menos entusiasmo irracional, menos persecución de multiplicaciones imposibles, más prudencia. Históricamente, cuando la especulación extrema se enfría, el capital empieza a desplazarse hacia activos con narrativa más sólida y liquidez más profunda. Bitcoin y Ethereum recuperan protagonismo cuando el ruido lateral se disipa. XD, entonces observa el conjunto, baja el apalancamiento, se enfría el frenesí meme, los ETF rotan capital, el discurso político modera posiciones. Y nuevos vehículos financieros se preparan para el siguiente tramo. No parece final de ciclo, parece transición hacia una etapa más profesional. Aquí entra además el comentario de Anthony Pompliano sobre la prueba psicológica que enfrentan los holders de Bitcoin cuando la inflación pierde intensidad. Si el miedo macro disminuye, algunos cuestionan la urgencia del refugio. Esa duda actúa como filtro natural entre quienes entienden Bitcoin como arquitectura monetaria de largo plazo y quienes solo participaban por narrativa coyuntural. Cada enfriamiento selecciona convicción. Y déjame decirte algo que muchos aprenden tarde: los grandes desplazamientos nacen cuando el mercado se vuelve incómodo. Cuando mantener posición requiere paciencia y cuando la recompensa inmediata no es evidente, ahí es donde se decide quién permanece para el siguiente movimiento amplio. Locos de la criptoesfera, volvamos a la tesis que planteamos al inicio porque ahora empieza a cerrarse el círculo. El silencio no es ausencia de actividad, es reorganización. Es regulación afinándose, es infraestructura adaptándose, es capital institucional ajustando vehículos, es política comprendiendo que la blockchain no desaparece por decreto. El espectáculo baja, la estructura avanza. Eso es maduración. Y la maduración cambia completamente cómo debes pensar tu cripto trading, tu exposición, tu gestión de riesgo y tu horizonte temporal. No se trata de perseguir cada ruptura, sino de entender en qué tipo de mercado te encuentras. Uno donde la volatilidad puede comprimirse antes de expandirse nuevamente con fundamentos más robustos. Por eso XD, la referencia a Satoshi Nakamoto, es tan potente en este momento. Diseñó un sistema que funciona incluso cuando la emoción se retira. El protocolo no necesita titulares, necesita tiempo. Mientras el trader se aburre, la red sigue produciendo bloques, validando transacciones y fortaleciendo su legitimidad. La pregunta real entonces no es si hoy habrá fuegos artificiales. La pregunta es si estás interpretando correctamente la fase. Porque si entiendes que estamos en una etapa de integración controlada, de profesionalización progresiva y de limpieza de excesos, tu lectura del riesgo cambia radicalmente. Lo que hoy parece lentitud puede ser preparación. Lo que hoy parece duda puede ser selección. Lo que hoy parece salida puede ser redistribución. Y cuando el mercado termine de acomodar estas piezas, el movimiento visible probablemente sorprenderá a quienes abandonaron por aburrimiento. Si este análisis te ayudó a ver la estructura detrás del titular, apoya a la comunidad que busca comprender antes que reaccionar. Suscríbete, deja tu like, activa la campana y comparte este mensaje con quienes todavía creen que si el precio no grita, nada importante está ocurriendo. Nos vemos en la próxima lectura del tablero Satoshi Maníacos XD.